Cordial saludo, continuando con el tema de técnicas de integración de una función de valor real. Vamos a abordar en el presente tutorial la integral por partes. Para evaluar una integral por partes tenemos una definición preestablecida. Típicamente la integral por partes la aplicamos a una función producto. Podemos encontrar entonces que a uno de esos factores lo podemos denominar u y el otro factor junto con el diferencial lo podemos denotar como db. Si podemos identificar estos dos elementos, entonces decimos que la integral se va a poder solucionar de la forma u por b menos la integral de b por du, donde se aspira a que lo que quede aquí sea de condición más simple que lo que se tenía inicialmente. Si es así, pues vamos por buen camino en la integral por partes. Si no, probablemente hay que revisar si lo que está aquí no es más simple que lo que teníamos inicialmente, hay que revisar si hemos elegido adecuadamente a u y db. Hay como unas generalidades para poder identificar en qué casos aplico la integral por partes. Entonces, uno de esos casos es cuando hay una función algebraica multiplicada por una función exponencial expresada a partir de un producto con respecto a una función exponencial, o igualmente cuando hay una función algebraica multiplicada por una función trigonométrica. Otro de los casos es una función algebraica por logaritmos de potencia n. Otro caso son las funciones trigonométricas, básicamente funciones seno y coseno. También aplica para las demás funciones de la forma seno a la n, coseno a la n, potencias n de las funciones trigonométricas. Y las trigonométricas inversas, sin embargo, no son los únicos casos. Los podemos ver como que estos son los modelos generales. Si yo encuentro una de estas formas, definitivamente es una integral por partes. Pero también hay algunos casos particulares en los que hay que evaluar si cumple con la forma u por db. Bien. Para saber quién es u y quién es db, como planteamos anteriormente, a veces podemos errar un poco en seleccionar o podemos dudar quién puede ser u y quién puede ser db. Hay digamos que una regla conocida para poder elegir. Sin embargo, tengamos en cuenta que esa regla no aplica al 100% de las veces. Es una regla llamada ILATE. ¿Qué significa ILATE? ILATE es una sigla que recopila los distintos tipos de funciones y está expresada de forma tal que nos dice, bueno, de acuerdo a cómo está organizado aquí, así puede elegir el primero que esté allí, va a ser u y el segundo va a ser db. En el caso i significa funciones inversas, L de logaritmos, A de algebraicas, T de trigonométricas, E de exponenciales. Y en ese sentido, por ejemplo, si tenemos una función trigonométrica por una algebraica, entonces vamos a tener la certeza de que la algebraica va a ser U y que la trigonométrica va a ser dB. Pero si por el contrario tenemos una logarítmica con una algebraica, pues la función logaritmo va a ser U y la función algebraica va a ser dB. Sin embargo, como les digo, no aplica al 100% de las veces, pero sí es muy viable en la mayoría de los casos. Bien. Bien, a continuación vamos a plantear dos ejemplos de la integral por partes. Además de acotar el procedimiento de integral por partes, hay otros elementos que se traen a colación. Bien, en este caso entonces vamos a evaluar la integral del logaritmo natural de x cuadrado más 1 con respecto a x. Tengamos en cuenta que a veces tendemos a caer en el error de asociar que el logaritmo natural es uno de los factores y que x cuadrado más 1 es el otro. En este caso lo que tenemos es el logaritmo natural de, lo que quiere decir que esto es una única función. Y recordando un poco la sigla, bueno, tengamos en cuenta que aquí solo tenemos una función por el diferencial, entonces no hay otra posibilidad más que denotar al logaritmo de x cuadrado más 1 como u y al diferencial como db. En ese sentido, entonces, eligiendo a u es logaritmo natural de x cuadrado más 1. Eligiendo a db corresponde a dx. Si ya pude elegir a u y db en mi expresión, voy a aplicar la definición, pero para la definición necesito también, además de u, necesito a b y solamente tengo la derivada de b. Es decir, que debo hallar
la primitiva. Necesito integrar esta derivada para saber quién es b. A su vez necesito a la derivada de u. Como tengo u, debo hallar su derivada. Entonces integramos a de x y la integral de dx pues es x. Derivamos a u, en este caso una función compuesta, la derivada del logaritmo natural de una compuesta es la derivada de su interna sobre u, en ese caso digamos z' sobre z. Entonces la derivada de esta z es 2x sobre z, x cuadrado más 1 por el diferencial de z. Bien, entonces ya teniendo u de b, de u y b, que son los elementos necesarios para poder aplicar la definición de integral por partes, procedemos a retomar esta integral. Entonces decimos, la integral de logaritmo natural de x cuadrado más 1 de x, en términos de la integral por partes, sería igual a u por b, es decir, logaritmo natural de x cuadrado más 1 por x. Organizando la expresión colocaríamos primero x, logaritmo natural de x cuadrado más 1, menos la integral de b por du. b es x, entonces decimos menos la integral de x por 2x, es decir, 2x al cuadrado. Perdón, aquí no era de z, era de x. Por el diferencial de x sobre x cuadrado más 1. Entonces dijimos x por 2x nos da 2x cuadrado por el diferencial de x sobre x cuadrado más 1. Bien. En ese sentido, entonces, centramos nuestra atención en el cálculo de esta integral, toda vez que esta parte ya es lo más simple de ese primer resultado. Pero sí debemos hallar esta integral. ¿Qué tipo de expresión tenemos? Un polinomio racional. En este caso se le conoce como un polinomio racional impropio, porque el grado del polinomio del numerador es igual o pudiera ser grado del numerador mayor al grado del denominador. En esos casos se le conoce como un polinomio racional impropio. ¿Qué se hace cuando tenemos ese tipo de expresión en la integral? Se aplica teorema del residuo, es decir, voy a tomar el numerador 2x cuadrado y lo voy a dividir entre x al cuadrado más 1. Y en ese sentido, 2x cuadrado dividido entre x cuadrado nos da 2. 2 por x cuadrado menos 2x cuadrado. 2 por 1, 2, pero no olvidemos que para hallar residuo invertimos signo. Nos queda residuo menos 2. Y aplicando el teorema del residuo nos dice que si tengo un polinomio de la forma p de x sobre q de x, lo voy a poder expresar como el residuo sobre q de x más el cociente. En este caso, nuestro residuo fue menos 2, q de x es x cuadrado más 1, más el cociente que es 2. Por lo tanto, 2x cuadrado sobre x al cuadrado más 1, que es lo que tenemos en la integral, sin olvidar que está antecedido por un signo menos, se va a poder reescribir en una forma más simple, de la forma menos 2, que es el residuo, sobre x cuadrado más 1 más el cociente. Todo esto con respecto, si lo veo como una integral, la integral con respecto a x. Es decir, que a cambio de tener que integrar esta expresión, pudiéramos integrar esta, que es mucho más sencilla y que refleja exactamente lo mismo. Bien, entonces aplicamos la integral. La integral
de 2x cuadrado sobre x cuadrado más 1, que finalmente, con respecto a x, es integrar menos 2 sobre x cuadrado más 1 más 2. Obtenemos entonces la integral de una suma. La integral de la suma es la suma de las integrales. Quiere decir que integro este primer sumando y este segundo sumando. La integral de menos 2 sobre x cuadrado más 1 obedece a sacar a menos 2 de la integral por el diferencial de x sobre x cuadrado más 1. Y esto es una integral directa, es la integral. Esta es la derivada del arcotangente, por lo tanto su integral es la función arcotangente. Más la integral de 2 de x, que si se quiere también se pudiera sacar de la integral. En ese sentido, esto es, dijimos, la integral de dx sobre x cuadrado más 1 es arcotangente de x, nos quedaría menos 2 arco tangente de x más la integral de 2 que es 2x. Bien, agrego la constante de integración al final. Tengamos en cuenta que esta es la integral de una parte de toda la función que necesitábamos. Entonces retomamos nuestra integral. Teníamos la integral del logaritmo natural de x cuadrado más 1 de x. La integral del logaritmo natural de x cuadrado más 1 de x, y que fue igual a x logaritmo natural de x cuadrado más 1 a x logaritmo natural de x cuadrado más 1 menos la integral de 2x cuadrado sobre x cuadrado más 1, pero esa integral finalmente nos dio menos 2 arcotangente x más 2x, pero no olvidemos que esto estaba antecedido por un menos, por lo tanto todo esto queda antecedido por un menos. Entonces será más 2 arcotangente x, y en este caso menos 2x. Menos 2x más c. Y esto ya se le puede considerar la solución, toda vez que no admite más reducción. Bien, revisamos un siguiente ejemplo. Aquí hay que acotar varias condiciones. En el caso tenemos x por arcotangente seno x. La función arco se considera como una función inversa a las funciones trigonométricas. Y la función x es una función de tipo algebraica. Entonces evidenciamos un producto entre una función algebraica y una función inversa. Para el caso, pues, hay que saber elegir adecuadamente al u y al db. Recordamos la sigla y la t que aplican estos casos. Aquí nos decían inversas, logarítmicas, algebraicas, trigonométricas, exponenciales. ¿Quién está primero? La inversa. Luego, la algebraica. Eso quiere decir que nuestra u va a ser la inversa, nuestro db va a ser la algebraica. Entonces decimos u, para el caso será arco seno de x. db es x, y no olvidemos que siempre queda acompañado del diferencial, x de x. Hallamos a de u y también hallamos a b. La derivada de la función arcoseno x es 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado por el diferencial de x. En términos generales, siempre que tenga diferencial a izquierda, también voy a tener diferencial a derecha. Lo mismo ocurre acá. Ahora, si tengo que la derivada de b es x de x, pues la antiderivada
la obtendré integrando esta función. La integral de x es x al cuadrado sobre 2. Bien, en ese sentido esta integral queda convertida en, si esto lo vi como, en este caso, arcoseno como u, y dbx de x, esto es u por db, ¿a qué es igual? A u por b, es decir, a arcoseno x por x cuadrado sobre 2. Organizando un poco, coloco x cuadrado sobre 2, arcoseno x, menos la integral de b por du, es decir, la integral de x cuadrado sobre 2 por 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. 1 por x cuadrado nos da x cuadrado sobre 2 por la raíz nos da 2 veces la raíz. Por el diferencial de x. Bien. En ese sentido, nos interesa fijarnos en la integral que queda aquí, toda vez que esto ya no admite más reducción. ¿Cómo integramos x cuadrado sobre 2 veces la raíz de 1 menos x cuadrado? Este 2 pues lo podemos sacar de la integral y nos interesa realmente integrar x cuadrado sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. Este tipo de integral obedece a un modelo que aplicamos bajo una sustitución de tipo trigonométrica. Cuando aplicamos una sustitución de tipo trigonométrica, esta está apoyada en el teorema de Pitágoras, en triángulos, rectángulos básicamente. Y lo que hacemos es justamente asociar a x una función trigonométrica como tal, en términos de una variable que en ese caso es el ángulo de la función trigonométrica. Ya está preestablecido, lo que hacemos es identificar que en este caso, en general la sustitución trigonométrica aplica para raíces de binomios cuadrados, suma o diferencia de cuadrados. En el caso tenemos una forma a cuadrado menos x cuadrado, donde a es una constante. El cuadrado de 1 es 1, entonces lo pudiera ver perfectamente como a cuadrado. Y si ese es el caso, entonces x está asociado a veces, le saco raíz a esto que es 1, a veces seno del ángulo. Y 1 por seno del ángulo pues es seno del ángulo. Como digo, esto ya está preestablecido. Si no hemos trabajado la sustitución trigonométrica, podemos acudir al tutorial que hay al respecto. X igual a seno del ángulo, hallamos su diferencial. La derivada de la función seno es coseno del ángulo por el diferencial del ángulo. Si voy a sustituir x, también debo sustituir su diferencial en términos de la nueva variable. Y preparo la raíz. ¿Quién es 1 menos x cuadrado? La raíz de 1 menos x cuadrado es 1 menos x es seno del ángulo y está al cuadrado en este caso. ¿Ya que es 1 menos seno cuadrado del ángulo? Por identidad, 1 menos seno cuadrado del ángulo es coseno al cuadrado del ángulo. En este caso la raíz se puede reducir con el cuadrado y encontramos que la raíz es coseno del ángulo. Bien, lo que hacemos ahora es identificar cada uno de estos elementos en nuestra integral y sustituirlos respectivamente. Entonces, en ese sentido, x que aquí está al cuadrado sería seno al cuadrado del ángulo. El diferencial de x sería coseno del ángulo por el diferencial del ángulo, sobre 2 que podemos sacarlo en la integral, raíz de coseno del ángulo. Entonces, retomando la integral, al final pues retomamos el negativo, x cuadrado sobre 2 veces la raíz de 1 menos x cuadrado de x sería igual. Entonces decíamos, x es seno cuadrado, de x es coseno teta de teta, y la raíz que está en el denominador es coseno teta. Entonces es muy sencillo sustituirlo. X cuadrado, dijimos, seno al cuadrado teta. El diferencial de x es coseno teta de teta.
y 2 veces la raíz, bueno, este 2, he olvidado sacarlo de la integral. 2 veces la raíz es coseno del ángulo. Puedo reducir ese coseno que multiplica y que divide y me queda 1/2 de la integral de seno al cuadrado teta de teta. Bien, para integrar seno al cuadrado teta de teta, pudiéramos ir a la tabla de integrales y evaluar directamente qué corresponde, o pudiéramos acotar otras formas de esa integral. Una de ellas es aplicar integral por partes. Entonces, lo primero que hacemos es aplicar aquí una identidad. Entonces tengo 1/2 de la integral de seno cuadrado, pero seno cuadrado lo puedo expresar como 1 menos coseno al cuadrado del ángulo. Aplico la integral de la suma o de la diferencia. Integro 1, integro coseno al cuadrado. Entonces me queda integral de 1 con respecto al ángulo es el ángulo. Menos la integral de coseno cuadrado, que la puedo expresar como el producto coseno por coseno. Bien. A su vez entonces decimos, bueno, 1/2 de la integral de seno al cuadrado del ángulo, que era lo que teníamos, es igual a teta menos la integral de coseno por coseno, y evidenciamos un producto. Entonces nuevamente elijo un u, que aquí pues no hay mayor inconveniente, es coseno del ángulo. A yo su de u, la derivada de coseno es menos seno del ángulo. A yo de b, que es coseno del ángulo por el diferencial del ángulo. Y a yo b, ¿de dónde derivo coseno? De la función seno del ángulo. Por aquí olvidé el diferencial. Siempre que tenemos diferencial a la izquierda, tenemos diferencial a la derecha. Bien. De tal forma que decimos aquí, para esta integral vamos a aplicar la integral por parte. Entonces decimos es menos u por b, coseno por seno, menos la integral de b por du. Y aquí encontramos la integral de seno al cuadrado. Es decir, después de haber empezado con la integral de seno cuadrado, por aquí disculpen, me olvidé 1/2 y por aquí olvidé 1/2, que era el 1/2 que teníamos antes de la integral. Bien. Después de haber hecho este proceso de integral por partes, ocurre que llegamos a la misma integral que teníamos inicialmente. Esto es lo que se conoce como una integral cíclica. ¿Qué hacemos en ese caso? Ver que la integral que necesito hallar se comporta como una incógnita y procedo a despejarla. Entonces voy a simplificar un poco lo que tenemos acá. Nos queda 1/2 de la integral de seno al cuadrado de teta igual a 1/2. Por aquí olvidé un signo de teta. Dijimos aquí, repasando, u por b, coseno por seno, menos la integral de b por du, pero este menos, lo olvidé, menos seno teta por seno teta nos da menos seno al cuadrado teta. Y la definición nos dice menos la integral de b por du, o sea que aquí nos queda menos por menos, que es más. 1/2 teta, y este menos se distribuye sobre estas dos expresiones, entonces nos queda menos coseno teta, seno teta, menos la integral de seno al cuadrado teta de teta. Bien, todo esto factor de 1/2.
En ese sentido, tenemos que nos queda 1/2 de la integral de seno al cuadrado teta de teta igual a 1/2 del ángulo menos 1/2 de coseno del ángulo seno del ángulo menos 1/2 de la integral de seno al cuadrado teta de teta. Despejamos esta función y si nos damos cuenta este menos 1/2 de la integral, es decir, menos media integral pasa a sumar con la otra media. ¿Y cuánto nos da? Una integral completa. Entonces, nos queda que la integral de seno al cuadrado teta de teta es igual, ya dijimos, esa integral tuvimos de sumar esta media con esta media que pasa allá al otro lado a sumar. Media más media nos da una integral. Igual a 1/2 de teta menos 1/2 del coseno de seno, coseno teta por seno teta. En esencia, teta medios menos coseno teta seno teta sobre 2. Bien, aunque esa ya es la integral, no agrego todavía la constante de integración porque no olvidemos que nuestra función objetivo no era seno cuadrado teta de teta. Esta variable simplemente la hemos tomado para poder hallar esta integral. Empezamos entonces a hacer una correspondencia entre estas variables. Vamos a denotar que en la sustitución trigonométrica, después de haber hallado estas correspondencias, solo utilizamos para retomar la variable estos dos elementos. Si se hace necesario, nos apoyamos en el triángulo. Por lo tanto, x es seno del ángulo. La raíz es coseno del ángulo. Pero también debo sustituir el ángulo, porque ya tenemos teta medios. Entonces, ¿a qué es igual el ángulo? Lo despejo de acá. Siempre el ángulo se despeja de la identidad que se hace con x. Entonces decimos, si x es seno del ángulo, pues el ángulo es igual a arcoseno de x. Será el otro elemento a sustituir. Entonces, recordando, tenemos teta medios, es decir, arcoseno x medios. Entonces decimos finalmente que lo que nos llevó a seno cuadrado, a 1/2 de seno cuadrado de teta, era la expresión x cuadrado sobre 2 veces la raíz. Entonces decimos la integral de x cuadrado sobre 2 veces la raíz de 1 menos x cuadrado, que correspondientemente es a esto, nos dio en términos de x. Entonces decimos teta medios, arcoseno de x medios, teta medios aquí, arcoseno de x medios, menos coseno por seno. Entonces dijimos que coseno era la raíz y que seno era x. Entonces aquí lo invertimos un poco, x por la raíz. Sobre 2. Bien, si quiero puedo agregar aquí la constante. Bueno, igual pudiera agregarle aquí, finalmente aquí asocio que es una integral, una parte de toda la integral neta, y que agrego al final una constante neta de integración. Entonces esta sería, pudiéramos verla como una constante de esta parte de la integral, pero no es toda la constante neta. Bien, hemos hallado la solución de esta parte, entonces ahora nos hace falta decir que la integral de x arcoseno de x de x es esta expresión menos lo que acabamos de encontrar. Entonces, la integral de x arcoseno x, que era nuestro primer objetivo, es finalmente igual a x cuadrado arcoseno de x sobre 2. Decíamos menos
y ese menos afecta a estas dos condiciones, entonces esta nos va a quedar negativa. Arcoseno x sobre 2. Y ese menos que antecede por este menos nos da más x raíz de 1 menos x cuadrado sobre 2 más una constante de integración. Bien, esta es finalmente la solución a esa integral, haciendo un recorrido por más de un método de integración.